So our first two panels this morning. En los primeros dos paneles de esta mañana nos concentramos en el tema macroeconómico y financiero, pero ahora vamos a tratar el nivel humano, donde se han visto los cambios más visibles en Cuba. Ya hemos escuchado algunas cifras oficiales, tenemos unos 500.000 cuentapropistas, pero según mis propios cálculos, si uno agrega los agricultores privados, el sector informal, esas empresas del área gris, además de los que tienen un segundo empleo, o sea, los que trabajan de día en una empresa estatal y por las tardes o en los fines de semana trabajan en el sector privado, si se agregan todos esos elementos, podrían ser unos 2 millones de cubanos, el 40% de la fuerza laboral activa, que tiene por lo menos ya un pie en el sector privado, y vemos una fuerza laboral mucho más potente y pujante de lo que se reconoce en la mayoría de las conversaciones. Y estas empresas, estos cuentapropistas, fueron los primeros en cambiar el rostro a La Habana y a otros centros urbanos. Son valerosos y además han captado la imaginación de los medios. Ahora, unas preguntas para este panel. Estas pequeñas empresas tan innovadoras son los que van a llevar consigo la transformación económica, están a la cabeza de ese cambio hacia un socialismo más orientado a los mercados, o estas pequeñas empresas son solo una válvula de seguridad para recoger a algunos de los desempleados, pero todo dentro de ese marco tradicional de un socialismo centralizado. Ese es uno de los temas que vamos a hablar, y Ted ya nos ha señalado que el número de cuentapropistas parece haberse estancado en 500.000. ¿Qué obstáculos enfrentan ellos para su nueva expansión y las nuevas ofertas de Obama y el crecimiento del turismo, etcétera, y todos los cambios del sector privado que todavía están sobre esa mesa? Ese ofrecimiento de Obama puede dar origen a una nueva alza en el número de cuentapropistas. Pues nuestros panelistas nos van a dar algunas de las anécdotas sobre lo que está ocurriendo respecto de los servicios de informática. También tenemos las cooperativas no agrícolas, que han tenido un comienzo lento, pero el gobierno ahora ha decidido transformar restaurantes y otros en cooperativas manejadas por los empleados. Estas nuevas cooperativas se pueden convertir en el nuevo pilar de la economía cubana, y estas cooperativas pueden ser entidades verdaderamente independientes. Tenemos la fortuna de tener como orador principal ahora con nosotros a Rafael Betancourt, que nos va a hablar sobre este tema. Y rápidamente quiero presentarles a los tres panelistas. Ya tienen sus biografías ustedes, todos tienen mucha experiencia en Cuba. Rafael Betancourt, con un título de la Universidad de la Florida, ahora es profesor de la Universidad de La Habana, tiene décadas de experiencia en el desarrollo internacional, trabaja hoy en día con Avanada Consulting, y él es una autoridad en este nuevo campo de las cooperativas no estatales en Cuba. Luego nos va a hablar Ted Hankins, sociólogo del Baruch College, y él escribió su disertación hace una década sobre este mismo tema. Y él sigue siendo una autoridad en el tema. Publicó con Arch Ritter, que estuvo aquí con nosotros anteriormente, el libro La Cuba Empresarial, y tiene un blog también muy popular. Y John McIntyre, por último, quien nació en Cuba, se jubiló en el 2004 luego de una carrera en la banca de inversión, y ahora es inversionista en la tecnología de la educación. La tecnología para la educación, tiene un programa de capacitación y tiene una incubadora para pequeñas empresas en Cuba, y él nos va a hablar también. Rafael. Si alguien me pudiera ayudar, ya lo logramos. Gracias. Buenos días, gracias Richard, gracias al
la institución Brookings por la invitación. Las primeras 3 o 4 diapositivas son de cifras del Estado, el sector no estatal comparado con el sector estatal. Espero que no me cobren esos minutos. El empleo en el sector estatal y no estatal. Vemos la cifra aquí. En el sector estatal se ha reducido en cierta medida en estos últimos 5 años. Y el sector estatal y en el sector privado son pequeños agricultores principalmente, junto con los cuentapropistas, o sea, personas que tienen licencia para ejercer alguna actividad permisible legalmente, que se permite hacer de forma privada. Y luego tenemos a los cooperativistas, y esto no incluye a los pequeños agricultores que son parte de las cooperativas de crédito y servicios, las CCS, que agrupan a estos agricultores y les ofrecen servicios. Y esto más o menos que se encuentra a un nivel estable en estos momentos. Si vemos las nuevas cooperativas y el porcentaje de mujeres en ellas, es muy interesante que las empresas estatales cuentan con un 45% de mujeres entre sus empleados, pero en el sector privado vemos que hay una reducción importante en el número de mujeres, en particular en cuanto a agricultores y los cuentapropistas, y en las cooperativas tenemos al 14% en agricultura, y estas jóvenes son estudiantes mías. Tienen un pequeño negocio de vitrales, una cooperativa en La Habana. Como pueden ver en el número de unidades económicas, el número de cooperativas se ha reducido de más de 6.000 a aproximadamente 5.500 en los últimos años debido a una consolidación de las cooperativas. Algunas han fracasado, no han logrado mantener su productividad y han sido convertidas en pues la tierra se ha dado para arrendar a pequeños agricultores. Y lo que es increíble, como decía Zaida y decía Yaima también hoy, no se ha registrado una reducción en el número de empresas públicas. Estas son las unidades presupuestadas. Entonces se escucha mucho de esto, pero el número de unidades presupuestadas se ha mantenido aproximadamente al mismo nivel. Si nos fijamos en las cooperativas mismas de agricultores y trabajadores, vemos una relativa estabilidad en las CCs, en las que agrupan a agricultores privados, y las CPAs y VPCs vemos que registran una reducción. Entonces vemos por primera vez estas cooperativas en 2013, cooperativas no agrícolas que aparecen en las estadísticas formales. Entonces, cuando hablamos de la cooperativa, no me gusta utilizar un término negativo, porque no me gusta caracterizar algo por lo que no es. Omar les llama cooperativas urbanas, espero que estén en las zonas rurales. También yo les llamo cooperativas de servicio y manufactura. 498 se aprobaron el año pasado. No sé si la nueva declaración de la que hablaba Juan se refiere a un grupo nuevo. Hemos estado esperando un anuncio de un grupo nuevo. No ha ocurrido todavía. Llevamos ya un año de un proceso en que no vemos un nuevo conjunto de cooperativas aprobadas. De estas, una tercera parte son de agricultores que se han pasado del Estado a los trabajadores. El 53% de ellas se encuentra en La Habana, y en las otras 2 provincias donde tenemos más son Artemisa y Matanzas. Y yo apoyo al equipo de béisbol de Matanzas, no el de La Habana, solo para que les quede claro. Pero
lo importante aquí tiene que ver con la concentración. Yo estaba dictando cursos en Guantánamo el año pasado y casi no vi la presencia del sector privado ni de otras cooperativas. Creo que hay una en Guantánamo. El tema es que está La Habana, pero La Habana no es toda Cuba. El 77% son ex empresas estatales que se han entregado a los trabajadores y solo el 23% son iniciativas del pueblo, es decir, que solo se puede formar una cooperativa con base en las actividades aprobadas y de esas solo hay 3 que son profesiones de traductor, intérprete traductor. Yo tengo licencia como intérprete traductor, ya me pueden contratar aquí. Yo soy un traductor, intérprete cuentapropista. Y hay otros para servicios de contabilidad y la tercera categoría no la recuerdo, pero en todo caso hay un límite ahí y hay unas 500 solicitudes pendientes. Las cooperativas de servicios y manufactura, aquí ven algunas fotografías. Esta última muestra la cooperativa de ornitólogos. Son los únicos que tienen permiso para exportar. No les ha ido muy bien, pero tenemos precedentes. Hay una cooperativa a la que se le permite exportar. Estamos a la espera de un anuncio que se dio de unas 13.000 PIBs y todo esto del Ministerio de Comercio Interno, MinSIN. De estas, unas 9.000 se van a convertir en nuevas cooperativas y las pequeñas de 4 o menos trabajadores las van a convertir en unidades con empleados privados que arriendan las instalaciones, se las alquilan al Estado. Hay algunos logros de estas cooperativas en el corto periodo de tiempo que han estado en funcionamiento y muchas de estas son algunas en que el gobierno mismo reconoce esto, más y mejores servicios y productos, una aceptación verdadera por parte del público. El público en Cuba es muy optimista respecto de las cooperativas. Hay una sensación de que pertenecen a algo. Esto entre los que participan tienen ingresos más elevados, 3 o 4 veces su ingreso anterior en muchos casos. Y han establecido relaciones comerciales con cooperativas agrícolas y trabajadores privados. Y antes era mucho más difícil para ellos entablar relaciones con las empresas estatales. Las cooperativas no agrícolas han mostrado mayor capacidad en temas jurídicos, en contabilidad, en el mercado y otros temas. El tema de las provisiones, los suministros para ellos. Y esta es la queja mayor de ellos. Cada vez que uno habla con una de estas cooperativas no agrícolas, se escucha esta queja. La falta de un mercado al por mayor, no se les incluye en la planificación del Estado, por lo tanto, no existe el cierto número de productos o de bienes destinados a ellos, sino que tienen que competir. El apoyo siempre tiene que provenir de un ministerio. Algunos, como el de transporte, han ofrecido mucho apoyo, otros muy poco. Hay incertidumbre acerca del futuro respecto de bienes capitales que hoy en día pertenecen al Estado, pero ellos están pagando por ellos, básicamente mediante el mantenimiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, los autobuses. Hay una cooperativa de autobuses urbana. Ellos ya los van a tener pagados en los próximos 2 años. ¿Y qué va a ocurrir entonces? ¿Seguirán siendo propiedad del Estado, es decir, de la empresa estatal de la cual se separaron? Y los alquileres son inflexibles. Hay una cooperativa que se llama La Casona, es un restaurante, es un edificio enorme y ellos pagan su alquiler por metro cuadrado, pagan 4.000 ceuses al mes en alquiler. Entonces es una inflexibilidad que no se ajusta a las condiciones. El proceso de aprobación centralizado es muy difícil. Todas las cooperativas nuevas tienen que ser aprobadas por un consejo de ministros luego de haber recibido la aprobación del ministerio correspondiente y a veces se quedan varados ahí porque hay ministerios
que no están dando esas aprobaciones, entonces no se está elevando al próximo nivel esa propuesta. Falta de programas de capacitación y servicios empresariales y el tema del financiamiento, que ya lo hemos abordado. Las limitantes también que enfrentan las cooperativas fundadas por los empleados mismos solo pueden dedicarse a ciertas actividades y estas no han cambiado en los últimos 2 años y hay una duda que va a ocurrir con los profesionales. Acceso a los mercados externos, capital de inversión también es una limitante. La doble tasa de cambio de la moneda, las cooperativas de segundo y tercer lugar, las cooperativas, las federaciones de cooperativas. Hay una que funciona como cooperativa y como instituto. Tiene una función mixta que representa al Estado, representa a las cooperativas también. Pero por otra parte, la falta de un instituto de estas cooperativas es difícil porque quien representa a las cooperativas también representa al Estado. Necesitan más distintos tipos de legislación. Esto es algo que no se permite según la Constitución cubana. Entonces, por ahí empiezan los problemas. Además, existe una necesidad de que ellos puedan establecer contactos y lograr de encontrar aliados en otros países, y hay una asociación empresarial de cooperativas que ha realizado un informe. Ahora están financiando el grupo de trabajo sobre las cooperativas cubanas y están realmente buscando avanzar respecto de esta agenda. Las nuevas cooperativas en la estrategia de desarrollo económico cubano. Hay ciertas limitantes que estoy seguro que Ted se va a referir a ellas, pero también está esta idea de que estos empleados privados son heroicos, van a crear empresas de éxito y nos van a llevar al futuro. Yo creo que las nuevas cooperativas se aproximan mucho más a esos elementos que van a ser parte del sistema emergente de PIBs de Cuba, porque el pilar básico es esta frase, es la propiedad, el socialismo es la propiedad social de los medios de producción fundamentales. Entonces, pues podemos ver que van a haber muchas más cooperativas no agrícolas a medida que el gobierno se vaya deshaciendo de diferentes elementos de ese sector público tan cargado que tiene. Y no hay otra opción cuando se liberan miles de unidades del Estado. Solo se pueden hacer 2 cosas, vender al mayor postor o dárselo a los empleados. Bueno, eso es lo que ocurrió. La primera opción es lo que ocurrió en el este de Europa. Todo este sector se convirtió en un sector capitalista. Esa no es la intención en Cuba. Por último, hay presión desde abajo para que se amplíen las cooperativas fundadas por empleados. Por último, ¿las cooperativas cubanas se pueden convertir en un elemento para el desarrollo sostenible? Yo creo que sí, creo que pueden ser parte de una economía solidaria y social donde el sector privado y el público y la administración pública todos tengan un papel que desempeñar, pero a medida que avanzamos hacia la diversificación de la propiedad y de los estilos de gestión, de administración, creo que ellos van a desempeñar un papel muy importante. Muchas gracias. All right, while they're getting my slides up here, let me Tengo aquí mis diapositivas. Muchas gracias a Ted Picón por la invitación. Es un honor estar aquí con tantos colegas pues, más recientes y de mucho antes, cuando hice algunas de mis investigaciones en Cuba. Quiero agradecer también a Wayne Smith, que se encuentra aquí. Cuando yo estaba estudiando en la Universidad de Tulane hace mucho tiempo, él me dio algunos fondos, semillas de Johns Hopkins con los que fui a Cuba para iniciar mis investigaciones. Esto fue en 1999. Muchas gracias por esa ayuda. En nuestro libro,
que escribimos juntos Arch Ritter y yo, La Cuba Impresional, tenemos un capítulo sobre las cooperativas, pero la presentación que acabamos de escuchar es más fresca, son cosas que están ocurriendo en estos momentos y aprendí mucho. Y parte de lo que dijo, pues sí, como dijo, nos va a ayudar como trasfondo para mi presentación en cuanto especialmente a oportunidades dentro de Cuba, pero también obstáculos. Así es que no voy a repetir lo que ha dicho, pero sí quizás mencione esto es a lo que se refirió Rafael. ¿Alguien, no sé si me están ayudando con las diapositivas? Esto casi nunca lo hago, pero como manera de introducir, de presentar el tema y de extender mi agradecimiento a algunas personas, quiero leer la primera página, un párrafo de la primera página de nuestro libro. Antes del 2010, un estudio serio de este sector, es decir, el de los cuentapropistas o la microempresa, era tabú, porque las políticas estatales habían estigmatizado este tema como ilegítimo y lo habían dejado en las sombras. El título de la disertación que mencionó Richard era Condenados a la informalidad. Y aún desde el 2010, las pequeñas empresas privadas no han sido suficientemente analizadas en Cuba, una tendencia remediada en parte por el trabajo importante de Omar Eveleni Pérez Villanueva y Pavel Vidal Alejandro, así como Juan Triana. Así que también es un honor para mí estar aquí compartiendo los paneles y esta sala con 2 o 3 de esos economistas que han realizado un trabajo de pioneros en Cuba sobre este sector. En otras partes, la labor más rigurosa ha sido la del economista cubano-americano Jorge Pérez López, que también se encuentra esta mañana aquí. Él escribió un libro en 1995, hace 20 años, titulado La segunda economía de Cuba, desde tras bastidores al centro del escenario. Esta es una traducción literal del título. Él pues era muy optimista en ese momento y en los 10 años entre el 95 y el 2005, las políticas públicas cada vez se hicieron más antagónicas hacia la microempresa y impulsaron a los cuentapropistas una vez más a las sombras. Y esto fue algo que vimos básicamente extinguirse para 2005, pero con los acontecimientos tanto en Cuba como en Estados Unidos, desde ese momento todo ha cambiado. Quería mencionar también a Joachim Parche, Richard Feinberg y el señor Peters, cuyo trabajo ha sido ejemplar, un modelo por su etnografía profunda y su análisis sin sesgo de la economía en Cuba. Entonces, como me están trabajando las diapositivas, ahora vamos a hablar de la empresa en Cuba, la facultación de los ciudadanos. Existe una interrogación, y Richard se refirió a esto al principio. El gobierno cubano está limpiando de la mesa las migas de la economía para que el pueblo cubano pueda vivir de ellas, o está buscando desencadenar el poder de los emprendedores cubanos. Y esa pregunta sigue abierta, porque si vemos esos 201 ocupaciones del sector privado, que son las mismas que mencionó Rafael, que se pueden utilizar para las cooperativas, un puñado de ellas, me voy a referir a ellos en un momento y John va a darles una presentación sobre ellas, son verdaderamente innovadoras y modernas. Ya escuchamos acerca de la competitividad y la tecnología por parte de uno de los primeros oradores, pero la mayoría de ellas son de supervivencia. Entonces el Estado está abandonando a las personas a su propio destino. Esto puede verse como libertad económica, pero también como abandono por parte del Estado. Recuerden, el trabajo por cuenta propia se puede traducir como estás por tu cuenta, allá tú. No sé si han logrado proyectar mis diapositivas, quizás tenga que abrir el programa desde acá. No. Hello, is anyone out there? Sí, ¿hay alguien? Voy a empezar
y vamos a ver si alguien va a dar en un minuto. Cuando Archie y yo hicimos la investigación a lo largo de 15 años para este libro, se escuchaban dos expresiones de los empresarios cubanos que trataban de explicar su lucha y su filosofía y sus problemas. La primera expresión era el ojo del amo. Engorda el caballo. El ojo del amo engorda el caballo. Y la segunda expresión es el que tenga tienda. Y si no, que la venda. Si necesitan la traducción, el ojo del amo engorda el caballo es una, y quien tenga tienda, que la tienda, y si no, que se venda. Esta es la sabiduría popular de los empresarios cubanos que decían, estoy tratando de llevar una empresa y yo estoy muy cerca si estoy cerca del caballo, se va a engordar. Pero si la llevan personas sin incentivos, ese caballo va a acabar flaco, no va a engordar. Rafael Fernández, el otro Rafael, dijo hace muchos años cuando era estudiante en Tulane para describir el sistema económico de Cuba y los incentivos. Decía, en Cuba tenemos un sistema extraño. Fingimos trabajar y el gobierno finge pagarnos. Y es otra forma de captar este mismo dilema respecto del caballo flaco y gordo que va a aparecer en breve en su pantalla. Pero la imagen que tenía es que el caballo flaco está comiendo pasto, el gordo está corriendo. No es solo el hecho de lo que le sucede al caballo, sino lo que hace el caballo, cómo incentivar la productividad, la actividad en contraste con los elementos de actividades centradas en la pura supervivencia. Si ven las 201 ocupaciones, Richard, un libro blanco que escribió, tiene una lista, también tenemos una lista en mi libro, una lista de estas ocupaciones son de carácter medieval y más bien se tratan de la supervivencia. Las reformas de Raúl. Las reformas de Raúl están centradas en una especie de dilema, o más bien un equilibrio entre la ambición, prisa y caución, pausa. Aquí tenemos los caballos, el flaco y el gordo, hay una diapositiva, y se ven la actividad de la gorda y la pasividad de la flaca. El caballo flaco pasivo, comiendo más, come, y el caballo blanco gordo está corriendo, está corriendo. Ahora bien, esta es una lista de mis expresiones y frases favoritas mías, prisa y pausa, que acabo de mencionar, pero quiero centrarme en otra expresión que Tomás Bilbao me señaló y el señor Rodríguez del Grupo de Estudio de Cuba. Colaboramos con ellos en la Asociación para la Economía Cubana y patrocinamos 5 empresarias que hablaron de sus experiencias y dificultades. Cuando organicé el programa, les dije, dime los nombres de estos cuentapropistas. Y Tomás me espetó de repente. En primer lugar, no quieren ser identificados ni presentados como cuentapropistas. Son y se llaman emprendedoras, es lo que quería. ¿Por qué? Porque cuentapropista es la idea de connota la supervivencia y tiene limitaciones según la definición oficial del gobierno. En cambio, emprendedor o emprendedora connota cierta sagacia en el mercado, etcétera. Y entonces estas 5 mujeres se veían claramente como algo diferente y no como cuentapropista. Otras palabras respecto a cómo se enmarcan estas reformas y se están actualizando, lo cual indica este punto de equilibrio entre la ambición y la precaución. Ya se han visto estas cifras, esto muestra que se han anivelado la meseta después en el 2010 y luego lento crecimiento del número de cuentapropistas en los últimos años. Es un poco más alto si se
suma de 2014 y 2015, un poco menos de medio millón de cuenta propistas. El 20% son unos 100,000 personas, son personas que trabajan para otras empresas. Tienen licencia, la misma licencia, pero su licencia es como contratista o como empleado de una empresa de un cuenta propio. No significa que haya 500,000 emprendedores, sino hay 400 y 100,000 trabajan para ello. Y la fraseología es muy importante. De arriba para abajo, Raúl ha transmitido el mensaje de la necesidad de cambiar se incluye con nuestra mentalidad. Muchos tenemos estos sesgos. Necesitamos facilitar y terminar con el estigma y el prejuicio y la demonización. Creo que indirectamente estaba hablando de su hermano mayor, porque su hermano mayor es quien llevaba la batuta en cuanto a la estigmatización ideológica de ese mal necesario de los años 90. Aquí tenemos un estado de cuentas de algunos de los pasos adelante, cambios cualitativos, otros cuantitativos en la cuenta propismo. Las licencias eran una pesadilla burocrática, pero ahora bastante rápido se emiten, ahora de 200. Es limitado el número de ocupaciones. La política fiscal es muy buena, sobre todo cuando se usan importaciones para tener valor agregado. Los restaurantes pueden desgravar mayor porcentaje de sus gastos antes de pagar sus impuestos. Por primera vez pueden emplear otros empleados cubanos como contratistas. Esos son pasos cualitativos que se han dado hacia adelante y cuantitativos, pero diría también al mismo tiempo los obstáculos onerosos y frustrantes impiden mayor desarrollo. Se han mencionado antes el hecho de que muchas cosas no son de carácter empresarial, más bien son más medieval y se tratan de la pura supervivencia. Julia Cook publicó un artículo en el New York Times y dijo, un cubano puede meterse al negocio de payaso, pero no como abogado. Puede abrir un bar, pero no una clínica con perdón a los médicos aquí. Entonces hay unas migajitas se les dan en cuanto a los servicios en no actividades productivas e innovadoras. Después John hablará de esas actividades productivas e innovadoras. Luego la lista. Podría ser una lista negativa, es positiva, pero es negativo también esto dice lo que pueden hacer, pero no lo deja abierto para ellos, solo les dice lo que pueden hacer. Y luego tenemos Obama. Voy a cerrar. Me quedan 2 minutos justos. Voy a terminar con el pivote, el viraje de Obama. En esta diapositiva quería poner de realce el elemento de este viraje que yo veo como una transformación de una política fracasada de tratar de desestabilizar, al aislar y empobrecer a su pueblo. La nueva política de Obama es la transformación, el cambio, el viraje de 180 grados, aunque el gobierno no tiene total control sobre la política gracias a la ley Helms-Burton. O sea, interactuar y hacer más prósperos a los cubanos es la política actual. Son 2 vías. Aquí quienes estudiaron en los años 90 recuerdan la segunda vía. Es muy diferente, de 2 vertientes, de acercarse al pueblo cubano, el POC. Y también el gobierno, pueblo y el gobierno. En el 17 de diciembre dice, hoy Estados Unidos está cambiando su relación con el pueblo de Cuba. Dijo, no fue casual que usara esas palabras. O sea, acercarse a los emprendedores y todo, y los individuos, pero hay una diferencia entre Jacobson y Vidal. Obviamente no tenemos una embajada abierta porque es técnicamente muy difícil, pero Estados Unidos quiere acercarse al pueblo cubano, pero el gobierno de Cuba no se siente cómodo. Pero hay 2 vertientes. El gobierno de Cuba trata de restablecer relaciones para incentivar el gobierno para profundizar sus reformas. Hay una pregunta sobre el cambio de régimen. Obama dijo en la Cumbre de las Américas que Estados Unidos no se dedica al cambio de régimen. Personas en el Congreso, algunos congresistas no están de acuerdo con y es la ley que quedó congelada en Helms-Burton. El consejo que tengo para los legisladores norteamericanos en esto es que si es un enfoque de caballo de Troya para empoderar al pueblo cubano al socavar el gobierno de Cuba,
Esta última diapositiva muestra la situación de llevar todas las de ganar. Esto de Airbnb. Le estoy mostrando la publicidad de plana entera en muchos periódicos de Estados Unidos. El 3 de abril salió en el periódico dominical y dice un gran paso adelante para la amabilidad del hombre. Y gracias a esto, más de 200,000 hogares cubanos se abren para ustedes. Esto es lo que permite el nuevo cambiazo de OVA para el emprendedurismo. El Airbnb es el mejor ejemplo de lo que ofrece, porque este viraje del presidente Obama legalizó la compra de servicios al sector privado en Cuba. Pero ¿cómo se compra un servicio al sector privado en Cuba? Desde Estados Unidos, los cubanos tienen 20 años de experiencia con B&B, pero no con el componente de Air. O sea, poco a poco con las conexiones de internet lentas que tienen todo, pero con emprendedores cubanos, los dos gobiernos van a tratar de hacer que salgan ganando los emprendedores y también para el consumidor de Estados Unidos, que pueden hospedarse en un hogar privado en Cuba y tener una experiencia auténtica, que un verdadero hogar cubano, dice la publicidad. Pero el gobierno de Cuba ahora necesita colaborar. Hay un incentivo para que colabore con el sector privado, porque están como inundados de turistas, no tienen suficientes habitaciones y hoteles, y permiten que los grupos turísticos vengan y que con estas pensiones y estos hogares y todo, y bed and breakfast. Ese es otro elemento, el otro elemento que pone de realce el potencial y cómo puede cuadrar. Y John McIntyre hablará más de esto. Muchas gracias. Bueno, sí, voy a complementar algunos de los puntos planteados por Rafael de los servicios profesionales, pero voy a hablar, pero gracias por esta oportunidad a Brookings, y ahora voy a abordar un cambio de actividad, una licencia que creo que la programación de computadores es la licencia que quiero mencionar. En términos generales, se ha hablado un poco de eso. Volviendo a la lista de 200, licencias, se puede decir de menos de 10, constituyen servicios profesionales. Eso, si se contextualiza en una sociedad muy bien preparada y educada y formada académicamente, es una situación muy extraña. Para contextualizarlo un poco, no voy a decir más de esta comparación. Israel tiene 7 millones de personas. Cuba tiene 11 millones de habitantes. Si se fijan en la educación, alfabetización y indicadores de salud de Israel y Cuba, son idénticos los años de escuela, universidad y salud y todo. Obviamente Israel es singular. No voy a comparar mucho más que esto, solo para decir que la economía de Israel tiene una economía 10 veces más grande que la de Cuba, y son líderes en biotecnología, farmacéuticos y todo lo que es bueno, en lo que es buena Cuba también, pero se ha restringido su crecimiento debido al sector estatal y las restricciones a los recursos por parte del gobierno. Solo para hacer ese planteamiento general, volviendo a los servicios profesionales, hay menos de 10, 3 son exportables. Contabilidad y servicios de contabilidad, y también la contabilidad no funciona con las normativas internacionales de contabilidad. Es algo que no va a haber mucha actividad en eso en el futuro próximo. Fotografía es otro, y el número 103 de la lista de 201 profesiones. Hay 104 originalmente, 204, pero se quitaron. Es la programador de computador. Es legal, es exportable a Estados Unidos, es un servicio, hay gran demanda tanto en Estados Unidos y en otras partes. ¿Y qué creen? Los cubanos son de talla mundial. Desde muy tempranos, los que sacan buenas notas en matemáticas los encuentran y les envían a ciertas escuelas especializadas tecnológicas durante el 11º
décimo grado de secundaria y van a varias instituciones extranjeras también. En un alto porcentaje de los programadores y codificadores hay en comparación con ingenieros de sistemas y de redes y todo, porque esa infraestructura no existe. Hay un número desproporcional que van pasando por este camino como codificadores y como programadores de computadores. Si eres un programador, tienes muchas oportunidades. ¿Cuáles son tus opciones para un empleo? Y poner en ejecución su experiencia y todo en el sector público. Hay muchos proyectos y proyectos muy importantes. ¿Cuál es la gran ventaja de estar en esas situaciones? Que además de buenos salarios, y los salarios van subiendo para los programadores de computadores en el sector público, 900 pesos por mes, que es mucho más alto que otras, pero tienes acceso a Internet para hacer el trabajo que tienes que hacer y potencialmente a otros trabajos, pero tienes acceso a Internet, que es una gran cosa. Te arriesgas y sales del sector estatal y sacas tu licencia de cuenta propia para trabajar como programador de computadores y ganas mucho más que el número, lo que acabo de mencionar, pero la pregunta es, ¿qué acceso tienes a Internet? Los cubanos son muy buenos para trabajar fuera de línea. Hay algunos programadores, Cuba emprende, el 5% de los graduados son programadores. Algunos ya están trabajando para empresas en Miami y lo que hacen varias cosas, pero la mayor parte de trabajo se hace fuera de línea. O sea, a un flash, una memoria portátil, luego trabajan así, o que tienen usan dial-up, la técnica más antigua, no lo hacen todo el día, se descarga, se trabaja fuera de línea y luego se vuelve a conectar, se hace por el método de conexión más antiguo. Hay mucho riesgo que se puede perder el acceso y todo, y las licencias de cuenta propista para programadores es tal vez la peor desde la perspectiva fiscal. Un alto porcentaje se paga en impuestos en comparación con otros. Cuando tienes más de 4 empleados, entonces hay impuestos sobre los empleados de nómina y todo. Hay algunas empresas más grandes, hay 1 o 2 licencias y con contratistas es muy menos que ideal la situación, diría yo. ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál es una situación favorable para este tipo de trabajo? Por lo cual me lleva a la situación de las cooperativas. El comentario general sobre las cooperativas de servicio general. Si yo solo conozco una, Rafael, corrígeme si estoy equivocado. Hay una consultoría que ayuda a otras cooperativas. Hay 4. Hay 2 que están en funcionamiento. Vuelve a lo mismo. Todas estas personas bien formadas académicamente que algunos solo tienen un par de licencias que pueden aprovechar y el programador se adapta a la estructura corporativa o la cooperativa, pero van a dar más aprobaciones para que se dé. Escuché el anuncio, a Omar hizo referencia, o Juan hizo referencia al poder, después de 12 meses se puede contratar. Eso está muy bien para ajustar la estructura cooperativa, pero va a ser clave para que se desarrolle un ecosistema y que Cuba pueda asumir su lugar como le corresponde en sociedades que pueden aprovechar el talento que producen y con la inversión que se ha hecho en el pueblo. Y con eso 3 presentaciones fenomenales, se complementan una y otra. Ted, ¿cuánto tiempo tenemos para este panel? Empezamos un poco más tarde. Empezamos tarde, por lo que vamos a darles unos minutos adicionales. Apremia el tiempo por el almuerzo. La primera pregunta que les planteo, el gobierno cubano viene diciendo que quieren que se levante el bloqueo una y otra vez, pero el presidente Obama presentó un resquicio importante del bloqueo. Dijo que las empresas norteamericanas podían exportar e importar con el sector no estatal, con las cooperativas y los cuentapropistas, pero según con 2 o 3 excepciones pequeñas. Ese proceso, dado a conocer a principios de este año, todavía no se ha abierto. Se ha hablado de muchas de las restricciones a las cooperativas de cuenta propia. Una de las restricciones son los insumos. Es uno de los
las ofertas en la mesa de las empresas norteamericanas. ¿Cuáles son los obstáculos que hay que quitar para que los cuentapropistas y las cooperativas aprovechen la oferta de Obama? ¿Por qué no comienzas tú? Bueno, el Estado tiene un monopolio muy rígido en el sector de importación, exportación, financiamiento, todos esos aspectos controlados por el Estado y no parece haber ninguna tendencia a descentralizar el acceso a lo mismo. Es un obstáculo del lado cubano, muy importante ese obstáculo. No me parece que haya habido movimiento en ese sentido, pero puede haber avances en cuanto a la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, pero por ahora representa un obstáculo importante. El sector al que te refieres. El ministro de Comunicaciones tiene una pila de solicitudes para formar cooperativas en materia de información, o sea, en el sector de información. Cuando se exportan esos servicios, ya sea internamente a las empresas conjuntas o a un cliente extranjero, se están violando el monopolio y por eso se avanza. Ahora, con el nuevo anuncio, se puede comprar esos productos dentro de una empresa estatal o una empresa mixta lo puede hacer, pero a esta altura es uno de los obstáculos más importantes que enfrentamos. Rafael lo captó muy bien. Le digo, el autobloqueo se refiere a las restricciones internas, se les denominan también. Hubo un caso muy emblemático a fines del año 2013 del gobierno de Cuba endurecía, se ponía duro en cuanto a la interpretación de los cuentapropistas respecto de sus licencias. Quienes tenían licencia para ser sastres o costureros importaban con mulas de Ecuador y Miami ropa y luego en toda la isla creaban unas tiendas de ropa en los portales, en las calles de Cuba y revendían esa ropa importada. Era de mejor calidad, mejor precio, mejor calidad y todo, más variedad que la que tiene el gobierno de Cuba. Y al gobierno de Cuba no le gustó. En vez de tratar de determinar cómo reconocerlo para que los bienes y servicios estén disponibles a buen precio, buena calidad y todo, y buena variedad, se cerraron todos. En septiembre y en octubre dijeron, esto no se permite con su licencia, son demasiado creativos. Les dieron hasta diciembre para liquidar todas sus existencias. Según tengo entendido, ahora utilizan catálogos. Todavía lo hacen, todavía pagan a las personas en aduanas y circulan catálogos y la gente puede comprar su ropa de esa manera. Lo mismo sucedió con una interpretación muy creativa para licencias para entretenimiento para niños. Unos en 3 dimensiones, unas pantallas, unos cines en su casa y el gobierno dijo, no, esto no se puede. Y todas las daban Avatar y todo eso en Cuba, pero creo que sobrevivieron de una manera u otra, pero el gobierno de Cuba, eso vuelve a la cuestión de la voluntad política por parte del gobierno que se planteaba anteriormente. Gracias. También el Poder Ejecutivo podría emprender una segunda ronda de liberalización económica, pero no creo que lo vayan a hacer hasta que cuando ya está en la mesa lo propuesto entre en vigor. Entonces hay que ver hasta qué grado la oferta en pie se permite en el contexto cubano antes de que vaya a haber una segunda ronda para crear excepciones al bloqueo. Ahora tenemos tiempo para Ted, como nos apremia el tiempo. 3 o 4 preguntas a la vez y luego los panelistas pueden responder a las que consideren más interesantes para concluir ya. Vamos hasta allá, el más lejano, esta señora. Sí, por favor. ¿Podría pararse y presentarse? ¿Necesita un micrófono o no puede haber interpretación? Mi pregunta es, ¿hasta qué grado la fuga de cerebros es un desafío para el desarrollo de Cuba? En los años 90, creo, y después se veía como había mucha fuga de talentos, pero según tengo entendido, los cubanos me dicen y otros me dicen que algunos están
repatriándose, ya sea para crear empresas o para invertir y para participar en otras actividades. Tengo otras preguntas, pero con eso la dejo. Veo la mano de un principal estudioso cubano al cual todos debemos, ante el cual debemos reconocer y hacer referencias y reconocer su experiencia de larga data y su carácter, solvencia moral, hay que reconocerlo. ¿Dónde está Phil Brenner? Me refiero a Phil Brenner. Ted Henken hizo alusión, Philip Brenner, American University. Ted Henken hizo alusión a una de las cuestiones que enfrenta el gobierno de Cuba y conlleva una paradoja, que es la corrupción. Una de las razones por las que reprimieron o tomaron medidas drásticas ante estos tratos privados es la posibilidad de corrupción, abre la posibilidad de la corrupción. Podrían abordar el problema de la corrupción. Existen pruebas de que la forma en que está funcionando el sistema cubano, que si hay comisiones ilegales para conseguir licencias para sortear o burlar el sistema. Una pregunta o dos, las dos personas atrás y serán todas las preguntas, las 4 preguntas que se van a hacer. Por favor, preséntense de nombre primero. Frank Fletcher, Denny Morgan Academy. En cuanto a la situación de vivienda, se mencionó anteriormente que unos 4 millones de viviendas requerían rehabilitación. No creo que la inversión extranjera vaya a solucionar ese problema. En vista del mínimo ingreso cubano, que alguien pudiera comprar un bloque de apartamento de la capacidad de pagar alquiler tampoco no existe. No sé qué se puede hacer en ese sentido, pero creo que es un problemón. La rehabilitación de la vivienda existente o la construcción de vivienda nueva. Si recorren la isla, verán mucha remodelación, renovación, los propios dueños están efectuando estas actividades. A menudo con remesas o donaciones o pueden ser inversión por debajo de la mesa. Wendy Lurs, de la Fundación para la Sociedad Civil, más allá del conflicto. ¿Cuál es el papel de la Unión Europea? ¿Cuál es el papel que juega? En cuanto a preguntas generales, no tienen que responder a todas, pero cada panelista que responda a una o dos. Por favor, vamos a empezar. En cuanto a la fuga de cerebros en el 2013, se señaló aquí en enero, la ley de extranjería se aprobó y permite que los cubanos se permanezcan en el extranjero por 2 años. Después del plazo, tienen que volver para renovar su pasaporte, refrendar su pasaporte, pero no pierden sus bienes, sus beneficios, prestaciones como residente de Cuba. No se pierden. Ahora hay cubanos que residen en 2 lugares, tienen residencia en el extranjero y también en Cuba. Esto permite que se invierte esta fuga de cerebro. Los chinos han demostrado que las personas que se fueron en un momento dado pueden regresar con más conocimiento, más capacidad y habilidad, destrezas. Eso se convierte en posibilidad de realidad. Al igual que las personas que regresan de España con 20.000 euros, no te ayuda a llegar muy lejos en España, pero te permite hacer una inversión muy importante en Cuba. Creo que la fuga de cerebros se puede invertir. En segundo lugar, en cuanto a la corrupción, lo que más se ve es la evasión fiscal, como ya se mencionó, y la obtención de insumos en el mercado negro, en el extraperlo, porque no hay mercado mayorista. En cuanto a sobornos, bueno, hay inspectores de salud, salubridad y todo, tal vez se les den sobornos, pero las licencias en general se están emitiendo de manera ágil, creo. Y en cuanto a vivienda, tienes razón, Richard, la disponibilidad de materiales de construcción es el problema. Hay muchas restricciones en ese sentido. Si hubiera mayor disponibilidad, habría más propietarios que reparan su propia vivienda. Quiero agregar algo a la pregunta sobre la fuga de cerebros. A veces
se le dice el robo de cerebros más propagandísticamente, pero hay una política de Estados Unidos que trata de incentivarlo para los médicos. También se le puede decir desperdicio de cerebros. Si no les dan oportunidad, están desperdiciando el talento. Hay una contradicción. Forma muy bien a las personas, es gratuito formarlos académicos y luego meterlos en una camisa de fuerza. Hace unos días en Puerto Rico, una excelente presentación de un politicólogo, Antonio Aja, de Cuba. Dio esta presentación sobre la transición demográfica y los problemas que enfrenta Cuba. Desde luego tienen una población que se envejece a un ritmo rápido y alto nivel de emigración, que gente que sale del país. Pero la escotilla de escape, de fuga, se ha convertido en una puerta giratoria en Cuba. Y el futuro se puede depender que la gente se va al extranjero y luego regresan con dinero y formación y capacidad para invertir. El tema de la corrupción es práctico, pero también teórico, pero es en parte el resultado de la estructura institucional de las oportunidades y las restricciones. Si uno es emprendedor cubano o un legislador cubano, una filosofía es legislar muy estrictamente muchas leyes. Eso es lo que han hecho, pero eso crea la evasión, que la gente trata de burlar las leyes. Entonces debería haber menos, pero hacer cumplir más y regulaciones justificables. Y Otro tema que no se ha plantado es el de exportaciones e importaciones, y esto tiene que ver con la pregunta de Richard. He escuchado a algunos diplomáticos estadounidenses que han dicho muy claramente que Estados Unidos podría permitir la exportación de materiales a Cuba, aún si tuvieran que utilizar una organización de nombre All Import, es decir, que lo importan todo, tienen bien puesto el nombre, siempre y cuando tuvieran la certificación que les garantice que el usuario final es del sector privado. Entonces, ese monopolio sobre el comercio extranjero, el comercio exterior es un elemento importante. Sí, voy a dejar los segundos dos temas a los demás, pero respecto de la fuga de cerebros, estoy de acuerdo con lo que se ha dicho y quería decir que Cuba va a ser una economía basada en servicios en algún momento y va a haber más oportunidades para la capacitación de trabajadores y que tengan oportunidades va a ser la clave para mantenerlos. Quizás estén regresando, pero si van a regresar, quizás no es para trabajar, quizás es para ver familiares y disfrutar de Cuba, no para trabajar. Entonces, negocios escalables van a ser importantes y categorías más amplias para otorgamiento de licencias para profesionales. Esa va a ser la clave para mantener a las personas capacitadas en Cuba. Respecto del tema de la corrupción a nivel micro, esto lo vemos también con egresados de Cuba Emprende. En cuanto a los reglamentos tributarios, estrictamente hablando, si pagaran esos impuestos realmente, pues pagarían más en impuestos que lo que están ganando. Hay una subdeclaración del 60%, me parece raro que sea tan poco, tendría que ser más alto. Entonces es un problema que subsiste y se presta también a un cumplimiento selectivo. Y cuanto más cuentapropistas, pues más de esta autoridad arbitraria en manos de quienes hacen cumplir la ley. Desde la perspectiva de la corrupción también y los reglamentos excesivos que generan evasión, tenemos dos causas fundamentales del problema en Cuba: salarios muy bajos y una falta de transparencia generalizada. Son las dos causas fundamentales que hay que abordar, diría yo. On barriers to El otro tema en cuanto a obstáculos, ¿por qué algo que resolvería tantos de los problemas que de los que hemos hablado en el sector de los cuentapropistas y las cooperativas? Un problema que tenemos es quién daría el financiamiento, y qué garantías estarían a disposición.
Ese sería un tema que deberían colocar sobre la mesa los gobiernos de Cuba y Estados Unidos para sus próximas conversaciones. No, ahora, respecto de la pregunta del papel de la Unión Europea, pues tenemos inversiones directas de la Unión Europea, muchas de estas que datan desde los años 90 y seguramente va a haber una nueva oleada de inversiones con estas nuevas oportunidades que hay. También las conversaciones del Club de París que se van a dar, que tienen que ver con deudas comerciales preexistentes. Y el Club de París es principalmente europeos. Y como saben, también hay una conversación también sobre los temas políticos y de derechos humanos. Es un debate permanente también el tema de la Unión Europea como grupo y también los países individuales tienen inversiones pequeñas o programas de asistencia técnica, pequeños en muchos casos, programas bilaterales pero interesantes, y con la buena disposición del gobierno cubano estos se podrían aumentar en su escala. Podría haber cofinanciamiento también con CAF y con otras organizaciones para elevar la magnitud de esos programas. Y bueno, con esto creo que podemos dar por concluido un panel excelente. Gracias.